La lluvia golpeaba contra la ventana de mi apartamento como dedos impacientes, acompañando el nervioso golpeteo de los míos contra la pantalla de mi teléfono. El pequeño apartamento de un dormitorio que había sido mi refugio durante el último año me resultaba de repente claustrofóbico, con las paredes cerrándose sobre mí a cada minuto que pasaba. El aroma del café instantáneo flotaba en el aire, mezclado con el leve olor de la ropa húmeda que había tendido a secar esa misma mañana. Más allá de la ventana que traqueteaba, el horizonte de Chicago brillaba a través del aguacero. Las luces se difuminaban en manchas acuosas contra el cielo nocturno. Estúpida, 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 susurré, con la voz apenas audible por encima de la tormenta. El mensaje de texto brillaba en mi pantalla, enviado hacía 20 minutos a un número que nunca debería haber tenido en mis contactos. En el momento en que pulsé enviar, el arrepentimiento me invadió como una ola física. ¿Ya me echas de menos? La cena en tu casa fue inolvidable. Quizás la próxima vez traiga el postre, Emma. Había sido una broma estúpida y temeraria nacida de 2 copas de vino barato y la insistencia de Tina en que tenía que salir ahí fuera después del desastre con Ryan. Habíamos encontrado el número en mi teléfono, guardado en no contactar, una advertencia para mí misma que no había tenido en cuenta. Probablemente ni lo verá, dijo Tina, riendo mientras prácticamente me quitaba el teléfono de las manos después de que yo escribiera el mensaje. Este tipo de personas tienen gente que gestiona sus mensajes. Además, probablemente se haya olvidado por completo de ti, pero yo no lo había olvidado a él. ¿Cómo podría? Luca Valente no era un hombre que se olvidara fácilmente. Solo lo había visto una vez, sirviendo bebidas en una gala benéfica de lujo en la que había aceptado un turno extra para pagar el alquiler. No había hablado mucho, no le había hecho falta. Incluso en una sala llena de la élite de Chicago, había acaparado la atención con solo su presencia. Ojos oscuros que no se perdían detalle. Un traje a medida que probablemente costaba más que mi salario anual. Un sutil movimiento de cabeza que hacía que hombres que me doblaban en tamaño se apresuraran a cumplir sus órdenes. Todo el mundo sabía quién era, aunque fingieran no darse cuenta. Los susurros le seguían. Luca Valente, el jefe más joven de la familia mafiosa Valente. Despiadado, peligroso, intocable. Y ahora le había enviado un mensaje coqueto en broma. Los truenos retumbaban fuera mientras yo caminaba de un lado a otro por la desgastada alfombra de mi salón. Ya habían pasado 21 minutos. Había intentado llamar a Tina 3 veces, pero no contestaba. Probablemente se había desmayado después de dejarme en casa y haberse ido a otro bar. Estaba sola con mi error. El estridente zumbido de mi teléfono me hizo dar un respingo. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Número desconocido. Lo miré fijamente, paralizada, hasta que dejó de sonar. 3 segundos después, volvió a sonar. Con dedos temblorosos, deslicé el dedo para contestar. ¿Eh? Hola. Silencio. Solo se oía la lluvia y lo que podría haber sido una respiración. Hola. Lo intenté de nuevo, con voz más firme. Abre la puerta, Emma. La voz me heló las venas, suave, controlada, con un ligero acento que no supe identificar. Solo la había oído una vez antes, cuando me dio las gracias por una bebida que le serví, pero la reconocí al instante. Yo... ¿Qué, señor Valente? Siento mucho ese mensaje, amiga mía. Estoy delante de tu puerta. Ábrela. La línea se cortó. Durante un momento no pude moverme. No podía respirar. ¿Cómo sabía dónde vivía? ¿Por qué estaba allí? Mi apartamento estaba en un edificio anodino, en un barrio que no era ni bueno ni malo. El tipo de lugar donde la gente se ocupaba de sus asuntos y no hacía preguntas. El lugar perfecto para desaparecer. O eso creía yo. Me acerqué a la puerta con paso vacilante y antes de poder pensarlo mejor, pegué el ojo a la mirilla. Estaba solo en el pasillo, tenuemente iluminado, lo que me sorprendió. Según mi limitado conocimiento de los hombres como él, nunca iban a ningún sitio sin su séquito. Su abrigo negro estaba salpicado de gotas de lluvia
y su cabello oscuro estaba ligeramente húmedo. No miraba hacia la puerta, sino hacia su teléfono, con su perfil afilado iluminado por el brillo de la pantalla. Como si sintiera mi mirada, levantó la vista directamente hacia la mirilla y se me cortó la respiración. Esos ojos, oscuros e indescifrables, parecían atravesar la puerta y ver a través de mí. Podía fingir que no estaba en casa, podía llamar a la policía, podía... Desenganché la cadena y abrí la puerta antes de poder convencerme de no hacerlo. Fuera lo que se avecinaba, prolongarlo no ayudaría. Señor Valente, dije, odiando cómo me temblaba la voz. Puedo explicarlo. No dijo nada. Simplemente dio un paso adelante, obligándome a retroceder hacia mi propio apartamento. El aroma de una colonia cara y la lluvia llenaron el pequeño espacio cuando cerró la puerta detrás de él con un suave clic que, de alguna manera, me pareció más amenazador que un portazo. No deberías abrir la puerta sin comprobar primero quién es, dijo, con una voz engañosamente suave mientras su mirada recorría mi apartamento, absorbiendo cada detalle con una eficiencia que me hizo sentir completamente expuesta, especialmente en este barrio. Lo comprobé, dije, sorprendiéndome a mí misma con el tono desafiante de mi voz. Vi que eras tú. Una pizca de diversión se reflejó en su rostro, tan rápido que podría haberlo imaginado. Y aún así la abriste. Interesante. Se quitó el abrigo y lo colgó en el gancho junto a esta puerta, como si hubiera estado allí cientos de veces antes, como si ese fuera su lugar. Debajo llevaba un traje gris oscuro que le quedaba perfecto, con un reloj plateado brillando en su muñeca mientras se pasaba la mano por el pelo húmedo. Siéntate, dijo señalando con la cabeza mi sofá desgastado. Yo permanecí de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, y de repente me di cuenta de que solo llevaba una camiseta descolorida de la Universidad Northwestern y unos pantalones cortos para dormir. Preferiría no hacerlo. Sus ojos se oscurecieron. Emma, dijo, pronunciando mi nombre como una advertencia. Siéntate, por favor. El por favor sonó como una idea de último momento, pero de todos modos me senté en el sofá, en el borde. Él tomó la silla frente a mí, se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas y me estudió con una intensidad que me hizo sentir calor en la piel. Tu mensaje, dijo finalmente. Explícame. Tragué saliva con dificultad, tratando de organizar mis pensamientos. Fue una broma estúpida. Mi amiga Tina y yo estábamos bebiendo y ella me retó. No pensé que lo verías ni que te acordarías de mí. Recuerdo a todo el mundo, dijo simplemente, especialmente a aquellos que me llaman la atención. La insinuación me causó una sacudida. Mira, lo siento mucho, fue inapropiado. Y lo que me intriga, me interrumpió, es por qué tienes mi número, para empezar. Parpadeé, sorprendida por la pregunta. Tú, tú me lo diste en la gala de la Fundación Riverside el mes pasado. Dijiste que si alguna vez necesitaba algo. En ese momento me había parecido extraño que me deslizara la tarjeta de visita en la mano después de servirle un whisky. El breve instante en que nuestros dedos se tocaron. La intensidad de su mirada. Me dije a mí misma que no significaba nada. Los hombres como él probablemente tenían la costumbre de coleccionar números de chicas guapas, de mantener contactos por todas partes. Había sido tan tonta como para guardarla, aunque nunca había tenido intención de usarla. Ah, asintió con la cabeza, como si se confirmara algo a sí mismo. ¿Y ahora necesitas algo, Emma? La forma en que pronunció mi nombre lo hizo sonar como algo precioso, algo que le pertenecía. Un escalofrío me recorrió la espalda, que no tenía nada que ver con la fría lluvia que seguía golpeando mis ventanas. No, te dije que solo era una broma estúpida. Nunca tuve intención de contactar contigo. Y sin embargo, aquí estamos. Volvió a echar un vistazo a mi apartamento. ¿Vives sola? La pregunta me pareció invasiva, peligrosa. Eso no es asunto tuyo. En un instante, su expresión cambió, se endureció, se movió tan rápido que apenas lo registré. En un momento estaba sentado frente a mí y, al siguiente, se cernía sobre mí, con una mano apoyada en el respaldo del sofá
y la otra levantándome la barbilla para obligarme a mirarle a los ojos. Todo lo que te concierne se convirtió en asunto mío en el momento en que enviaste ese mensaje, dijo con voz baja y controlada. ¿Tienes idea de lo que podría haber pasado si alguien más lo hubiera visto? Si alguien hubiera rastreado este número hasta ti, no podía apartar la mirada. No podía respirar. No lo entiendo. No, no lo entiendes. Su pulgar recorrió mi mandíbula con un tacto sorprendentemente suave a pesar de la dureza de su voz. Los hombres como yo tienen enemigos, Emma. Hombres que no dudarían en utilizar cualquier cosa o a cualquier persona para llegar a mí. Me soltó y dio un paso atrás, sacando su teléfono del bolsillo. Tocó la pantalla varias veces y luego lo levantó. Mi corazón se detuvo. En la pantalla había una foto mía y de Tina saliendo de mi apartamento esa misma tarde para ir al bar. Nos reíamos, sin saber que nos observaban. Mi equipo de seguridad te ha estado vigilando desde la gala, dijo, guardándose el teléfono en el bolsillo. Es el procedimiento habitual para cualquiera a quien le doy mi número personal. Cuando recibí tu mensaje, estaba en una reunión a 10 manzanas de aquí. Vine personalmente, en lugar de enviar a alguien porque necesitaba entender qué lo había motivado. El horror y la indignación se debaten en mi interior. Me has estado vigilando. Eso es acoso. Es protección. Me corrigió, con un tono que no admitía réplica, aunque está claro que mis hombres han sido demasiado discretos. Si te sentías lo suficientemente segura como para jugar con mi información de contacto. ¿Protección? La palabra quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que no estaba segura de querer examinar. No necesito tu protección, no necesito nada de ti. Fue un error enviarte un mensaje y lo siento, pero ahora me gustaría que te fueras. La sonrisa que curvaba sus labios no tenía nada de humor. Ya no es tan sencillo. ¿Por qué no? Exigí, poniéndome de pie, encontrando valor en mi ira. ¿Qué podrías querer de mí? Sus ojos recorrieron mi cuerpo lentamente, deliberadamente, dejando un rastro de calor a su paso. Quizás lo mismo que sugeriste en tu mensaje. Cena, postre. Mi cara se sonrojó. Eso no significa que no. Se acercó y a pesar de que todos mis instintos me gritaban que retrocediera, me mantuve firme. Entonces, ¿qué querías decir, Emma? Nada. Solo eran palabras. Palabras estúpidas que no significaban nada. Las palabras siempre significan algo. Levantó la mano para apartarme un mechón de pelo de la cara y yo me estremecí. Se quedó paralizado. Algo peligroso brilló en sus ojos. Me tienes miedo. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. ¿No debería tenerlo? Durante un largo momento no dijo nada. Solo me estudió con esos ojos oscuros e impenetrables. Luego dio un paso atrás, dándome espacio para respirar. Sí, dijo finalmente, deberías tenerlo, pero no por las razones que crees. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, su teléfono vibró. Lo miró y su expresión se endureció. Se nos acaba el tiempo. ¿Qué significa eso? En lugar de responder, se acercó a la ventana y miró a través de las persianas. Haz una maleta, solo lo imprescindible. Tienes 5 minutos. Lo miré fijamente, segura de haber oído mal. Disculpa. 4 minutos y 50 segundos, respondió, sacando ya su teléfono y escribiendo rápidamente. Muévete, Emma. No voy a ir a ningún sitio contigo. Esto es una locura. Levantó la vista del teléfono y me miró fijamente. El hombre que ha estado vigilando el apartamento de tu amiga Tina durante la última semana trabaja para la familia Constantine. Ahora mismo están bastante enfadados conmigo y parece que han decidido enviarme un mensaje. Tu mensaje confirmó sus sospechas de que eres importante para mí. Se me heló la sangre. ¿De qué estás hablando? ¿Qué mensaje? El que está escrito con sangre, dijo sin rodeos. El tuyo, concretamente. Ahora puedes quedarte aquí y esperar a que derriben tu puerta, o puedes venir conmigo. Tú decides, pero hazlo rápido. Como para subrayar sus palabras, sonó la alarma de un coche en algún lugar de la calle, seguida del lejano sonido de las sirenas. No sabía si creerle, si no se trataba de una elaborada manipulación.
pero la seriedad mortal en sus ojos hacía difícil ignorar su advertencia. Mis hombres ya están recogiendo a mi amigo, dijo, mirando su reloj. 3 minutos, Emma. Dudé solo un segundo más antes de correr a mi dormitorio. Con manos temblorosas, abrí el armario, agarré mi mochila y empecé a meter en ella todo lo que pude coger. Ropa interior, camisetas, vaqueros, el cargador de mi teléfono, la fotografía de mis padres que tenía en la mesita de noche. Me puse rápidamente unos vaqueros y un jersey y me calcé unas zapatillas. Cuando salí 2 minutos más tarde, Luca estaba junto a la puerta, con el teléfono en la oreja, hablando rápidamente en italiano. Levantó la vista cuando me acerqué y me miró de arriba abajo, con mi equipaje hecho a toda prisa. Asintió con la cabeza una vez, aparentemente satisfecho, y terminó la llamada. «Quédate cerca de mí», dijo, abriendo la puerta y echando un vistazo al pasillo. «No hables con nadie, no mires a nadie, solo sígueme». Con el corazón latiéndome con fuerza, lo seguí fuera de mi apartamento, observando cómo cerraba la puerta con una llave que yo no le había dado. Otra pregunta que no tuve tiempo de hacer. El pasillo estaba vacío, el edificio en silencio, salvo por el sonido lejano de un televisor en uno de los otros apartamentos. Bajamos por las escaleras en lugar de tomar el ascensor, descendiendo rápidamente hasta la planta baja. Justo antes de llegar a la salida, Lucas se detuvo bruscamente y extendió un brazo para mantenerme detrás de él. «¿Qué pasa?», susurré. «Cambio de planes», dijo, volviéndose para guiarme hacia la parte trasera del edificio. Salida de servicio. Salimos por una puerta que nunca había visto antes y nos encontramos en un callejón empapado por la lluvia detrás de mi edificio. Allí estaba parado un elegante SUV negro con vidrios polarizados, cuyo motor ronroneaba suavemente en la noche. Un hombre enorme salió del lado del conductor y saludó respetuosamente a Luca con la cabeza antes de abrir la puerta trasera. Luca me puso la mano en la espalda y me guió hacia adelante. Subí. Dudé, al darme cuenta por fin de lo que estaba haciendo. Estaba a punto de subirme a un coche con un hombre al que apenas conocía. Un hombre que, según él mismo admitía, estaba involucrado en algo tan peligroso como para convertirme en un objetivo. Un hombre que, al parecer, llevaba semanas vigilándome. «Emma», dijo, suavizando ligeramente la voz al percibir mi reticencia. «Te doy mi palabra, no te pasará nada mientras estés bajo mi protección. Y si no quiero tu protección, si me voy ahora mismo», su expresión se ensombreció, «entonces no puedo garantizar lo que sucederá después». No sabía si era una amenaza o una advertencia, y no tenía tiempo para averiguarlo. El sonido de las sirenas se acercaba y había una urgencia en la postura de Luca que antes no había. Tomé mi decisión. Me subí al todoterreno. Luca se deslizó a mi lado y la puerta se cerró con un golpe seco que me pareció el último clavo en el ataúd de la vida normal que había llevado hasta hacía 20 minutos. Cuando el coche se alejó de la acera, miré hacia atrás, hacia mi edificio, preguntándome si volvería a verlo alguna vez. «¿A dónde vamos?», pregunté, con voz baja en el silencioso interior del vehículo. La mano de Luca encontró la mía en la oscuridad, con un agarre firme, posesivo, en algún lugar seguro. Mientras las luces de la ciudad se difuminaban tras las ventanas salpicadas por la lluvia, me di cuenta con una sensación de desánimo de que mi definición de seguridad y la suya podían ser diametralmente opuestas. Un mensaje imprudente, enviado en broma, lo había cambiado todo. Y ahora estaba en manos de uno de los hombres más peligrosos de Chicago. ¿Qué había hecho? La ciudad se disolvió en un borrón de luces y lluvia mientras acelerábamos por calles que apenas reconocía. Había vivido en Chicago durante 3 años, pero desde el elegante interior del todoterreno de Luca, todo me parecía extraño. El conductor, al que Luca solo se había dirigido como Marco, navegaba por el tráfico con precisión experta, tomando giros que yo no habría elegido, dando vueltas ocasionalmente en lo que me di cuenta que debía ser un patrón evasivo. Luca no había soltado mi mano. Su pulgar trazaba círculos distraídos sobre mi piel. El gesto era casi tranquilizador, a pesar de las circunstancias. Ninguno de los dos había hablado desde que salimos de mi apartamento.
El silencio se extendía entre nosotros, solo roto por el zumbido del motor y el ritmo de los limpiaparabrisas. Robé algunas miradas a su perfil, la línea marcada de su mandíbula, el ligero fruncido entre sus cejas mientras revisaba su teléfono periódicamente con la mano libre. En la tenue luz del coche, con la lluvia proyectando sombras cambiantes sobre sus rasgos, parecía salido de un sueño o una pesadilla. Tu amiga está a salvo, dijo finalmente, rompiendo el silencio mientras guardaba el teléfono en el bolsillo de la chaqueta. La están llevando a un refugio separado del nuestro. ¿Un refugio? Repetí, sintiendo la palabra extraña en mi lengua. Esto está pasando de verdad, ¿no? Sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Me temo que sí. Y esta gente, los Constantine, quieren hacerme daño porque creen que soy importante para ti. La idea me parecía absurda. Le había servido una copa en una gala. Habíamos intercambiado quizá 20 palabras antes de esa noche. Luca apretó mi mano casi imperceptiblemente. Vieron una oportunidad y la aprovecharon. El mensaje llegó en un momento desafortunado. ¿Pero por qué iban a pensar eso? Empecé a hablar y luego me detuve cuando caí en la cuenta. Tus hombres, los que me han estado vigilando, los Constantine los vieron. Una pizca de aprobación brilló en sus ojos. Sí, Victor Constantine lleva meses buscando una ventaja contra mí. Mi interés por ti no pasó desapercibido. ¿Tu interés? Repetí, incapaz de ocultar la confusión en mi voz. No lo entiendo. ¿Por qué yo? Ni siquiera me conoces. El coche redujo la velocidad y giró hacia un camino privado que no reconocí. A través de las ventanas salpicadas por la lluvia, pude distinguir la silueta de una gran casa alejada de la carretera, rodeada de árboles. Los altos muros y la ornamentada verja sugerían tanto riqueza como deseo de privacidad. Ya hemos llegado, dijo Luca, ignorando mi pregunta, mientras la puerta se abría para dejarnos entrar. Esta es una de mis propiedades. Aquí estarás a salvo. El todoterreno se detuvo bajo una entrada cubierta. Antes de que pudiera alcanzar la puerta, Marco ya estaba allí para abrirla, protegiéndonos de la lluvia con su enorme cuerpo mientras escudriñaba los alrededores con vigilancia experta. Lucas salió primero y luego me tendió la mano para ayudarme. El contraste entre su palma suave y los bordes callosos de sus dedos me provocó un escalofrío involuntario. Eran manos que habían hecho cosas duras, quizá violentas, pero su tacto seguía siendo suave mientras me guiaba hacia la entrada. La casa era una fortaleza moderna disfrazada de residencia de lujo. Las ventanas del techo de Florida daban a lo que parecía ser un lago, aunque en la oscuridad solo podía distinguir el brillo lejano del agua. El interior era minimalista, todo líneas limpias y costosa simplicidad. Nada parecía habitado. En realidad no vives aquí, ¿verdad? Pregunté contemplando el espacio inmaculado. No, admitió Luca, quitándose la chaqueta del traje y aflojándose la corbata. El gesto casual me pareció extrañamente íntimo. Esta es una residencia de contingencia. Solo unas pocas personas de confianza saben de su existencia. Marco desapareció por un pasillo con mi mochila, dejándonos solos en la amplia sala de estar. Sin el amortiguador de otra persona, el aire entre Luca y yo parecía cargado, pesado con preguntas sin formular. «Deberías comer algo», dijo, dirigiéndose hacia lo que supuse que era la cocina. «Ha sido una noche estresante», le seguí, sin querer quedarme sola en este extraño lugar. Es una forma de verlo. La cocina estaba llena de superficies relucientes y electrodomésticos de última generación que parecían intactos. Luca abrió la nevera, revelando que estaba completamente llena. «Alguien mantiene este lugar», observé. «Lo mantiene listo. Yo mantengo muchas propiedades de este tipo», dijo, sacando recipientes que parecían contener comidas preparadas. «Es una necesidad en mi trabajo». «¿Y cuál es exactamente su trabajo, señor Valente?», le pregunté, observando cómo transfería la comida a los platos con sorprendente domesticidad. Además de aterrorizar a las mujeres apareciendo en sus puertas en mitad de la noche. Sus labios se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa mientras colocaba los platos en el microondas. «Por favor, llámeme Luca, y creo que ya sabe a qué me dedico».
Lo sabía. Todo el mundo en Chicago conocía el nombre de Valente, aunque la mayoría era lo suficientemente inteligente como para no hablar de ello abiertamente. La historia oficial era que se dedicaba al negocio de la importación y exportación. La realidad incluía territorios y redes de protección, operaciones de juego y quién sabe qué más. El tipo de negocios que se llevan a cabo en cuartos traseros sin dejar rastro documental. ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme aquí? Pregunté en lugar de reconocer su afirmación. Se apoyó en la encimera y me estudió con esos ojos intensos. Hasta que esté seguro de que la amenaza ha sido neutralizada. Unos días, quizá más. Tengo un trabajo, ¿sabes? Una vida. Tenías, corrigió, y la dulzura de su tono no suavizó en absoluto la rotundidad de la palabra. Esa vida se ha acabado, Emma. En el momento en que los Constantine te identificaron como persona de interés, tu antigua vida dejó de existir. Lo siento. El microondas pitó, pero ninguno de los dos se movió. Sus palabras flotaban en el aire entre nosotros, devastadoras en su simplicidad. ¿Lo sientes? Repetí, con la ira rompiendo por fin el shock que me había llevado hasta allí. ¿Lo sientes? Llevas semanas vigilándome. Me has convertido en un objetivo en el juego que sea que estés jugando con esta gente. Me has obligado a abandonar mi hogar. Y ahora me dices que nunca podré volver. Y lo único que tienes que decir es que lo sientes. No me di cuenta de que me había acercado a él hasta que estuve justo delante, con los puños apretados a los lados, temblando de rabia. De cerca, pude ver la tenue sombra de la barba incipiente en su mandíbula, la longitud imposible de sus pestañas, la cicatriz apenas perceptible que le atravesaba la ceja derecha. ¿Qué quieres que te diga?, preguntó con una voz peligrosamente suave. La verdad. ¿Por qué yo? ¿Qué quieres de mí? Durante un largo momento, se limitó a mirarme, con algo indescifrable parpadeando en sus ojos oscuros. Luego extendió la mano y la posó en un lado de mi cuello, con el pulgar rozando mi pulso. El contacto fue leve, pero aún así me sentí atrapada, cautiva de la gravedad de su presencia. «Me recuerdas a alguien que perdí», dijo finalmente. El parecido me pilló desprevenida aquella noche en la gala. Quería entenderlo mejor. Tragué saliva y su pulgar siguió el movimiento. «¿Quién?» «Mi hermana», dijo, y se notaba que le costaba pronunciar esas palabras. «Sofía murió hace 5 años». La confesión me dejó sin habla. De todas las respuestas que había imaginado, esa no era una de ellas. El dolor en sus ojos parecía genuino, una grieta en la coraza de control que llevaba con tanta naturalidad. «Lo siento», dije automáticamente, y luego hice una mueca al darme cuenta de lo inadecuadas que sonaban esas palabras. Su mano se apartó de mi cuello. «La comida se está enfriando». Así sin más, el momento había terminado. Se volvió hacia el microondas y sacó nuestros platos con eficiencia mecánica. Lo seguí hasta la mesa del comedor, con vistas al agua oscura, todavía tratando de procesar lo que me había revelado. Comimos en silencio durante un rato, algún tipo de plato de pasta que habría estado delicioso en circunstancias normales. Tal y como estaban las cosas, cada bocado era una lucha contra la opresión que sentía en la garganta. «¿Cómo murió?», pregunté finalmente, incapaz de contener mi curiosidad. El tenedor de Lucas se detuvo a medio camino de su boca. Lo dijo con cuidado. «Una bomba de carbohidratos destinada a mí». La franqueza de su respuesta me hizo estremecer. «Dios, eso es horrible. Lo siento mucho». «No digas que lo sientes otra vez», me interrumpió con voz aguda. Fue hace mucho tiempo, pero el dolor en sus ojos contaba una historia diferente. 5 años no habían atenuado el dolor. Ni siquiera habían comenzado a curar la herida. «¿Por eso me tenías vigilada? ¿Porque me parezco a ella?». Bebió un sorbo de agua antes de responder. «Al principio sí, pero luego me preocupó tu seguridad. Por Constantine, por las compañías que frecuentas», dijo con mirada severa. «Tu exnovio, Ryan Sullivan, está involucrado con gente que trafica con algo más que drogas». La mención de Ryan me heló la sangre. Habíamos roto 6 meses atrás, después de que descubriera su adicción a la cocaína.
Una adicción que aparentemente se había agravado desde nuestra separación. Si los rumores que Tina contaba de vez en cuando eran ciertos. ¿Cómo sabes lo de Ryan? Me encargo de saberlo todo sobre la gente de mi territorio, respondió simplemente, como si eso explicara su intromisión en mi vida personal, especialmente en lo relacionado con las personas que me interesan. Hace meses que no hablo con Ryan, dije a la defensiva. Hemos terminado por completo. Él no parece compartir ese sentimiento. Ha estado vigilando tu apartamento, siguiéndote al trabajo. ¿Lo sabías? Dejé el tenedor. Se me había quitado el apetito. No, no, Luca repitió. Por supuesto que no. Vas por ahí con los auriculares puestos, ajena a lo que te rodea. Dejas tu bebida desatendida en los bares. Te subes a coches con desconocidos después de que hayan entrado por la fuerza en tu apartamento. Un músculo se le tensó en la mandíbula. Haces que sea muy fácil que la gente te haga daño, Emma. Su crítica me dolió, sobre todo porque sospechaba que tenía razón. Siempre me había enorgullecido de mi independencia, pero quizá había confundido la independencia con la imprudencia. ¿Y para qué me has estado vigilando? Para protegerte de tu ex, entre otras cosas. ¿Qué otras cosas? No respondió inmediatamente, sino que se levantó para llevar nuestros platos a la cocina. Lo seguí, sin querer dejar que eludiera la pregunta. ¿Qué otras cosas, Luca? Se volvió hacia mí, con una expresión indescifrable de nuevo. Quizás simplemente te encontré intrigante. Había algo en su tono, algo que hizo que se me subieran los colores a las mejillas a pesar de todo. Ni siquiera me conoces, sé más de lo que crees, replicó. Sé que tienes 2 trabajos, de camarera y algo relacionado con los libros que te apasiona. Sé que envías dinero a alguien en Seattle todos los meses. Sé que tienes pesadillas que te despiertan a las 3 m. Sé que tomas café solo, excepto los domingos, cuando te permites añadirle crema y azúcar. Cada palabra se sentía como una invasión, una intimidad que yo no había concedido. Basta. Sé que pintas cuando estás ansiosa. Sé que guardas un bate de béisbol junto a la puerta, pero que no sabrías cómo usarlo eficazmente. Sé que lloras cuando hablas por teléfono con tu madre, pero nunca cuando estás solo. Le dije, para. Mi voz resonó en la cocina, aguda y angustiada. Para mi sorpresa, lo hizo. Su expresión se suavizó ligeramente. Perdóname. Te he hecho sentir incómoda. Me has hecho sentir violada. Le corregí, cruzando los brazos. Ver a alguien no significa que lo conozcas. Quizás no, admitió, pero me permite mantenerlo a salvo. ¿A salvo?, repetí, con una risa amarga escapándose de mis labios. ¿Eso es lo que es esto? Estoy escondida en la casa de un extraño, incapaz de volver a mi vida, perseguida por gente que nunca he conocido, porque creen que significo algo para ti. No me siento segura, Luca. Me siento atrapada. Algo peligroso brilló en sus ojos. ¿Preferirías que te hubiera dejado en tu apartamento? Dejar que los Constantine te llevaran, porque te aseguro, Emma, que lo que te habrían hecho es peor que esto. Señaló el espacio entre nosotros como si fuera un gesto de amabilidad. La convicción en su voz me heló. Por primera vez, consideré seriamente la alternativa. ¿Qué habría pasado si no hubiera llegado a mi puerta en ese momento? La idea me hizo temblar las rodillas. Necesito aire, dije, apartándome de la intensidad de su mirada. La terraza trasera está protegida, dijo después de un momento, pero no te alejes más allá de la línea de árboles. La propiedad está vigilada, pero prefiero que te quedes donde pueda verte. La posesividad de su tono debería haberme molestado más de lo que lo hizo. En cambio, sentí un traicionero cosquilleo en el pecho ante la idea de que él quisiera mantenerme a la vista. Atravesé unas puertas de cristal y llegué a una terraza de piedra con vistas al lago. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un silencio brumoso solo roto por el suave chapoteo del agua contra la orilla. El aire era fresco, cargado del aroma de la tierra húmeda y los pinos. Respiré profundamente, tratando de despejar mi mente. A mis espaldas, oí el suave clic de la puerta al abrirse y cerrarse. No me volví.
pero sentí la presencia de Luca cuando se acercó a mí y se detuvo junto a la barandilla. Nunca quise que nada de esto sucediera, dijo, con voz tranquila en medio de los sonidos de la noche. Solo quería entender por qué verte me afectaba de esa manera. ¿Y lo entendiste? Se quedó en silencio durante un largo rato. Pensé que quizá no respondería. Cuando finalmente habló, su voz tenía una vulnerabilidad que no había oído antes. No, el parecido con Sofía está ahí. Sí, pero mi interés por ti se ha convertido en algo completamente diferente. Entonces me volví para mirarlo, estudiando su perfil contra el cielo nocturno. ¿En qué se ha convertido? Sus ojos se encontraron con los míos, y la intensidad en ellos me dejó sin aliento. Una obsesión, admitió. Una que he intentado controlar sin éxito. La confesión quedó suspendida entre nosotros, peligrosa y emocionante, a partes iguales. Debería haberme asustado. Debería haber retrocedido. En cambio me encontré inclinándome hacia él, atraída por una fuerza que no podía nombrar. Luca, susurré, sin saber muy bien qué decir a continuación. Su teléfono sonó, rompiendo el momento. La vulnerabilidad desapareció de su expresión cuando contestó, hablando en un italiano rápido que sonaba tenso, urgente. Observé cómo se tensaba su postura, cómo su mano libre se cerraba en un puño a su lado. Cuando terminó la llamada, su rostro se había transformado por completo, convirtiéndose en la máscara del hombre peligroso que había vislumbrado en sus amenazas anteriores. ¿Qué pasa?, pregunté, con un nudo de miedo en el estómago. Los Constantine, dijo, dirigiéndose ya hacia la puerta y haciéndome un gesto para que lo siguiera. Encontraron a tu amiga Tina antes de que mis hombres pudieran llegar hasta ella. Me quedé paralizado, presa del terror. «¿Está viva?», dijo rápidamente, «pero la están utilizando para sacarte de allí. Han enviado un mensaje». Dentro me llevó hasta un ordenador portátil que había en la encimera de la cocina. Lo abrió y apareció una videollamada en espera. La pantalla cobró vida mostrando a una Tina aterrorizada atada a una silla. El rímel le corría por las mejillas y tenía un moratón oscureciendo su pómulo izquierdo. «Emma», gritó cuando me vio. «Emma, lo siento mucho». Una mano apareció en el encuadre y le dio una bofetada tan fuerte que le hizo girar la cabeza hacia un lado. Jadeé instintivamente y extendí la mano hacia la pantalla como si de alguna manera pudiera protegerla. Un hombre entró en el encuadre, alto, rubio, con unos rasgos tan atractivos que podrían haber resultado encantadores en otro contexto. Su fría sonrisa me heló la sangre. «Señorita Campbell», dijo, con un marcado acento de Europa del Este, «qué alegría conocerla por fin. Soy Víctor Constantin. Creo que tiene algo que me pertenece». Miré a Luca confundida, pero él tenía la mirada fija en la pantalla y una expresión asesina. «No sé de qué está hablando», dije, volviéndome hacia el video. «Por favor, no le haga daño. Ella no tiene nada que ver con esto». Víctor se rió, con un sonido escalofriante en su auténtica diversión. «Oh, creo que sí lo sabe. Verá, llevamos tiempo observándola. Desde que los hombres de Valente empezaron a rodearla como lobos. Al principio, pensé que tal vez solo era su última». A mi lado Lucas se tensó, pero permaneció en silencio. «Pero luego me di cuenta», continuó Víctor, pasando un dedo por la mejilla manchada de lágrimas de Tina, «de que debías de ser mucho más valioso que eso. ¿Por qué si no iba a acudir corriendo el gran Luca Valente cuando le enviaste un mensaje? ¿Por qué si no iba a vigilarte tan de cerca? Por favor», dije de nuevo, con la desesperación arañándome la garganta. Sea lo que crees que soy para él, te equivocas. Apenas nos conocemos». La sonrisa de Víctor se amplió. «¿Eso es lo que te dijo? Qué fascinante». Se inclinó hacia la cámara. «Pregúntale por la memoria USB, señorita Campbell. Pregúntale qué había en ella que valía la vida de mi hermano». Me volví hacia Luca, con una mezcla de confusión y horror creciente. ¿De qué está hablando? Pero la atención de Luca estaba fija en Víctor, con una expresión fría y furiosa. «Deja ir a la mujer, Constantine. Tu disputa es conmigo, pero tengo mucho más éxito disputando contigo a través de ella».
respondió Víctor, señalando a Tina. Tienes hasta el amanecer para traerme lo que quiero, la memoria original y todas las copias. O la amiga de tu novia volverá a ella en pedazos. La pantalla se quedó en negro, dejándonos en un silencio atónito. Luca, dije con voz temblorosa, ¿qué memoria USB? ¿De qué estamos hablando? Luca cerró el portátil con movimientos controlados y deliberados. Cuando me miró, sus ojos estaban más fríos que nunca. «Coge tus cosas», dijo. «Nos vamos». «No». Le agarré del brazo cuando se daba la vuelta. «No puedes hacer eso. Ahora no. Dime la verdad. ¿Por qué cree que tengo algo suyo?» Luca apretó la mandíbula. Por un momento, pensé que se negaría a responder. Luego suspiró y se pasó la mano por el pelo, en un gesto que me pareció sorprendentemente humano. «¿Por qué?», dijo finalmente. «La noche de la gala no fue la primera vez que nos vimos». «Eso es imposible», dije, con una voz apenas audible. «Recordaría haberte conocido». La expresión de Luca era indescifrable mientras me cogía del codo y me alejaba de la cocina para adentrarse en la casa. «Tenemos que irnos. Este lugar puede estar comprometido». «No». Me planté, negándome a seguirle hasta que me diera respuestas. «No puedes soltar una bomba así y luego marcharte sin más. ¿Qué quieres decir? Nos hemos visto antes». «¿Cuándo? ¿Dónde?» Sus ojos se oscurecieron con impaciencia, pero algo en mi postura debió convencerlo de que no cedería. Miró su reloj y exhaló bruscamente. «Está bien, trabajabas en el Crimson Room hace unos 8 meses, una fiesta privada en la sala trasera». Fruncí el ceño tratando de recordar. El Crimson Room era un bar de cócteles de lujo en el centro de la ciudad donde había trabajado ocasionalmente. Había trabajado en docenas de fiestas privadas allí. Esta era por el cumpleaños de Anton Constantine. La voz de Lucas se endureció, el hermano menor de Víctor. El nombre me recordó algo. Un vago recuerdo de un grupo ruidoso de hombres de Europa del Este. Demasiado champán, una generosa propina en efectivo. «Quizás», admití, «pero sigo sin entender cómo sirviste las bebidas». Estaba allí para hablar de negocios con Anton. Los ojos de Luca no se apartaron de los míos, esperando que lo reconociera. Después de la reunión, Anton se puso las manos largas con una de las camareras. «Tú interviniste. Te tiraron una copa a la cara por las molestias». El recuerdo se cristalizó de repente. El joven borracho que celebraba su cumpleaños agarrándose a mi compañera mía. La forma en que me interpuse entre ellos. La sorpresa del líquido frío salpicándome la cara y el pecho. Lo que no recordaba era que Luca estuviera allí. Todavía tenía que terminar mi turno, recordé lentamente. Fui a la trastienda para limpiarme, pedir prestada una camisa de objetos perdidos, y luego nada. El recuerdo se volvió borroso después de eso, disolviéndose en fragmentos que no encajaban del todo. Y entonces encontraste algo que no te pertenecía. Luca terminó por mí, con un tono cuidadosamente neutral. Una memoria USB que se le había caído a Anton del bolsillo durante el altercado. Negué con la cabeza, con la confusión y la incredulidad luchando dentro de mí. «No, eso lo recordaría». «¿Tú lo recordarías?» Se acercó, su proximidad abrumadora en el estrecho pasillo. «Te golpeaste la cabeza cuando resbalaste con la bebida derramada. ¿Recuerdas esa parte?» Levanté la mano automáticamente hacia la parte posterior de mi cabeza, donde una pequeña cicatriz permanecía oculta bajo mi cabello. El resultado de lo que me habían dicho que era un pequeño accidente laboral. Los detalles siempre habían sido confusos, atribuidos a la leve conmoción cerebral que había sufrido. «Qué conveniente», dije, luchando contra la creciente sensación de que tal vez estuviera diciendo la verdad. Convenientemente, no recuerdo haber encontrado algo que aparentemente mató a personas. «No te estoy mintiendo, Emma». Había algo casi parecido al dolor en sus ojos. Ojalá lo estuviera haciendo. Eso lo haría más sencillo. Simplificaría que nada de esto tiene sentido. El ruido de un motor de coche fuera nos interrumpió. Lucas se tensó y llevó instintivamente la mano a su costado, donde me di cuenta con sorpresa de que llevaba un arma oculta. «Es Marco», dijo después de mirar su teléfono. «Tenemos que irnos ya».
Esta vez no me resistí mientras me guiaba por la casa hasta una salida diferente a la que habíamos utilizado para entrar. Mi mochila estaba esperando junto a la puerta y fuera había otro SUV negro con el motor en marcha. La enorme silueta de Marco era visible al volante. ¿Qué hay de mis cosas en el otro refugio?, pregunté, recordando que Marco se había llevado mi mochila allí. Esta es tu mochila, respondió Luca. Marco la trajo cuando regresó. Sube al coche, Emma, por favor. Sonaba forzado. Una concesión a la cortesía cuando lo que claramente quería era simplemente empujarme al vehículo. Subí de todos modos, con la mente aún aturdida por su revelación. Luca se deslizó a mi lado y en cuestión de segundos nos pusimos en marcha, con las luces de la casa del lago desapareciendo detrás de nosotros. ¿A dónde vamos ahora?, pregunté, observando el paisaje desconocido que se deslizaba por las ventanas. Parece que nos alejamos de la ciudad. A algún lugar donde los Constantine no pensarán en buscar, respondió Luca, con la atención puesta en su teléfono mientras enviaba una serie de mensajes de texto. A algún lugar que ni siquiera la mayoría de mi gente conoce. Y Tina, no podemos dejarla con esa gente. Luca apretó la mandíbula. No lo haremos. Mis hombres están rastreando la señal de la videollamada. Una vez que tengamos la ubicación, nos pondremos en marcha. ¿En marcha? ¿Cómo? Llamé a la policía. La mirada que me dirigió era casi de lástima. La policía no es una opción, Emma, no para esto. La implicación flotaba pesadamente en el aire entre nosotros. Lo que fuera que planease hacer para rescatar a Tina estaría muy lejos de los límites de la ley. Debería haberme horrorizado. Debería haberle exigido que me llevara a la comisaría más cercana. En cambio, me encontré asintiendo, aceptando su respuesta con una resignación que me sorprendió. Condujimos en silencio durante casi una hora, dejando atrás la extensa ciudad de Chicago. El paisaje se volvió más rural, las casas dieron paso a campos y bosques. Finalmente, el todoterreno giró por un camino sin señalizar que serpenteaba a través de un denso bosque. Después de varios minutos de baches por lo que era poco más que un camino de tierra, llegamos a un claro donde se alzaba una cabaña con las ventanas oscuras. A diferencia del elegante modernismo de la Casa del Lago, este lugar parecía rústico, casi corriente. El tipo de refugio de fin de semana que podría tener una persona normal, solo que la sutil presencia de cámaras de seguridad escondidas bajo los aleros sugería que era algo más. Mi padre construyó este lugar antes de que yo naciera, explicó Luca mientras Marco revisaba el perímetro. No está a mi nombre ni está relacionado con la familia en ningún registro oficial. El interior era sorprendentemente cálido y confortable, en marcado contraste con el lujo estéril de la Casa del Lago. Muebles de cuero desgastados, una chimenea de piedra, estanterías llenas de libros reales en lugar de objetos decorativos. Parecía habitada, incluso querida. «¿Pasas tiempo aquí?», observé, pasando los dedos por una estantería donde debería haber habido una fina capa de polvo, pero no la había. Luca asintió con la cabeza y se quitó la chaqueta del traje y la funda del hombro con una eficiencia entrenada. La visión del arma me hizo volver a darme cuenta de la realidad de nuestra situación. Este hombre era peligroso, potencialmente mortal, y yo estaba solo con él en medio de la nada. «Es donde vengo cuando necesito pensar», dijo, dejando la funda en una mesita al alcance de la mano. «Nadie nos encontrará aquí, excepto tu hombre, Marco», señalé. «Marco ha estado conmigo desde que era niño», respondió Luca, dirigiéndose a lo que parecía ser un mueble bar. «Es el único en quien confío plenamente». Sirvió 2 vasos de un líquido ámbar. Whisky, supuse, y me ofreció uno. Dudé antes de aceptarlo, consciente de repente de lo sedienta que estaba. «Solo sorbos», me aconsejó, suavizando ligeramente el tono. «Es más fuerte de lo que estás acostumbrada». Seguí su consejo, y el licor recorrió mi garganta con un agradable calor, calentándome por dentro. «Ibas a explicarme lo del pendrive». Lucas se sentó en uno de los sillones y me indicó que ocupara el otro.
Me quedé de pie, necesitando la ventaja psicológica de la altura, por mínima que fuera frente a su figura sentada. La memoria USB contenía pruebas, dijo después de un momento. Registros financieros, fechas, nombres, el tipo de pruebas que podrían destruir a varias familias poderosas, incluida la mía. ¿Y qué era? Material de chantaje. Un seguro, corrigió. Anton Constantine era joven, ambicioso, imprudente. Había recopilado la información como ventaja contra sus rivales, incluido su propio hermano. La trajo a nuestra reunión esa noche, con la esperanza de utilizarla para negociar una mejor posición para sí mismo en nuestro acuerdo. Tomé otro sorbo de whisky, tratando de procesar las implicaciones. Y cuando lo encontré, te encontré a ti, continuó Luca, inconsciente en la trastienda. El disco estaba en tu mano. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, a pesar del calor del whisky. ¿Qué me hiciste? Sus ojos brillaron con algo parecido al dolor. Nada de lo que insinúas. Comprobé tu pulso, me aseguré de que no estuvieras gravemente herido. Luego cogí el disco y me fui. Me dejaste allí, inconsciente. La traición que sentí era irracional. Entonces éramos desconocidos, pero no por ello menos potentes. Llamé a una ambulancia desde un teléfono desechable, dijo, endureciendo la voz a la defensiva. Me aseguré de que te encontraran rápidamente. Luego me fui. ¿Y la memoria USB? La destruí, dijo, mirándome con atención. Después de copiar el contenido, las piezas empezaban a encajar, y Anton se enteró de alguna manera. Luca asintió. Lo sospechaba. No podía probar que fuera yo quien lo había cogido, pero sabía que había desaparecido después de su encuentro contigo. Empezó a investigar. 3 semanas después, lo encontraron en el río Chicago con la garganta cortada. Jadeé, y el vaso casi se me resbala de los dedos. Tú, no yo, interrumpió Luca bruscamente. Yo no tenía motivos para matarlo. La información de ese disco duro era mucho más valiosa para mí con él vivo y en deuda conmigo que... ¿Quién? Víctor. La expresión de Lucas se ensombreció. Descubrió la colección de secretos de su hermano y eliminó la amenaza. Pero el disco duro ya había desaparecido, y las últimas llamadas de Anton habían sido a personas preguntando por un camarero que había estado trabajando la noche de su fiesta. Las implicaciones me golpearon como un golpe físico. Pensaba que todavía lo tenía o que sabía dónde estaba. Sí. Y cuando mis hombres empezaron a aparecer a tu alrededor, supuso que era porque yo estaba trabajando contigo. Me hundí en la silla frente a Luca, con las piernas repentinamente demasiado débiles para sostenerme. Pero, ¿por qué empezaste a vigilarme si ya te habías deshecho del disco duro? Algo cambió en la expresión de Luca. Un destello de emoción rápidamente enmascarado. Tras la muerte de Anton, sabía que Víctor acabaría rastreando el disco duro perdido hasta ti. Asigné a unos hombres para que te vigilaran, para interceptar cualquier amenaza antes de que te alcanzara. Por tu bondad, no pude evitar que el escepticismo se reflejara en mi voz. Por responsabilidad, replicó. Mis asuntos con Anton te pusieron en peligro. No podía dejarte desprotegida. Era una explicación perfectamente razonable. Demasiado razonable, quizás. ¿Y la gala? ¿Casualmente estabas allí mientras yo trabajaba? Un músculo se le contrajo en la mandíbula. Lo organicé yo. Quería verte para comprobar si recordabas algo de aquella noche. Podrías haberme preguntado directamente. ¿Le habrías dicho la verdad a un desconocido que te preguntara por un disco duro robado lleno de información comprometedora? Tenía razón, por muy irritante que fuera admitirlo. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Nos escondemos aquí mientras tus hombres intentan encontrar a Tina? Lucas se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, de repente intenso. Víctor cree que tienes el disco duro o sabes dónde está. Nada de lo que diga le convencerá de lo contrario. No es un hombre que confíe fácilmente. La única forma de garantizar tu seguridad y la de tus amigos es darle lo que quiere. Pero lo has destruido. Tengo la copia, dijo. Pero dársela significa exponer las vulnerabilidades de mi propia organización. Morirá gente, Emma. Mi gente.
El peso de esas palabras se cernió sobre nosotros. Me le estaba pidiendo que eligiera entre la vida de Tina y las vidas de personas que nunca había conocido. Personas que trabajaban para una organización criminal de la que yo no quería formar parte. Tiene que haber otra manera, dije, desesperada por encontrar una alternativa. El teléfono de Lucas sonó antes de que pudiera responder. Lo miró y su expresión se endureció, volviéndose fría y peligrosa. Han encontrado dónde retienen a tu amiga. ¿Dónde? En una fábrica abandonada en la zona sur. Una de las propiedades de Constantine que no figura en los registros oficiales. Ya se estaba levantando, moviéndose con determinación mientras cogía su arma. Marco y yo nos encargaremos. Voy con vosotros, dije, poniéndome de pie para mirarle a los ojos. Ni hablar. Es mi amiga, Luca. Esto está pasando por mi culpa. Esto está pasando por la paranoia y la codicia de Victor Constantine. Me corrigió con voz aguda. Y tú solo serás un estorbo. No me quedaré atrás mientras tú... No pude terminar la frase. No pude expresar con palabras lo que sabía que él planeaba hacer. Mientras yo que, Emma, me desafió acercándose tanto que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Mientras yo mato a los hombres que se llevaron a tu amiga. ¿Es eso lo que te da miedo? Tragué saliva con dificultad. Sí. Bien, dijo en voz baja. Deberías tener miedo de eso. Deberías tenerme miedo a mí. Pero no era así. No en el sentido que él quería decir. Lo que más me asustaba en ese momento era darme cuenta de que confiaba en él para hacer lo que fuera necesario para salvar a Tina. Que, de alguna manera, en el transcurso de unas pocas horas caóticas, ese hombre peligroso se había convertido en mi única esperanza. Si no regresas al amanecer, dije en cambio, llamaré a la policía. Algo parecido a la diversión brilló en sus ojos. ¿Con qué teléfono? En medio de la nada. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que no había visto ningún teléfono fijo. Mi propio teléfono no tenía cobertura tan lejos de la ciudad. Estaba completamente aislada. Hay un teléfono satelital en el cajón junto a la cama, dijo, aparentemente compadeciéndose de mí. Pero volveré antes del amanecer con tu amigo. La confianza en su voz debería haberme tranquilizado. En cambio, me recordó exactamente quién y qué era. Un hombre acostumbrado a la violencia, a tomar lo que quería por la fuerza. ¿Y luego qué?, pregunté. No podemos volver simplemente a nuestras vidas, ¿verdad? La expresión de Lucas se suavizó ligeramente. No, no tal y como eran. Pero me aseguraré de que os cuiden. A los dos. La promesa quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que no estaba preparada para examinar. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Marco entró con expresión sombría. «Es la hora», dijo Luca, apartándose de mí. «Hay comida en la cocina. No le abras la puerta a nadie más que a mí». Y entonces se marcharon, dejándome sola en la tranquila cabaña con nada más que mis pensamientos y mis miedos como compañía. Las horas pasaban con una lentitud insoportable. Caminé por la cabaña, examinando mi entorno con más atención ahora que estaba sola. A pesar de la afirmación de Luca de que se trataba de un refugio personal, había pocos objetos verdaderamente personales. No había fotografías, ni correo, ni nada que pudiera revelar algo íntimo sobre el hombre al que pertenecía. En el dormitorio, encontré pruebas de su presencia de forma más sutil. Un libro en la mesilla de noche con un trozo de entrada que marcaba su lugar. Un jersey colgado sobre una silla que parecía demasiado gastado para ser otra cosa que su favorito. Toqué estos objetos con delicadeza, sintiéndome como una intrusa, pero desesperada por conocer algo más sobre el hombre que había trastocado mi vida por completo. El libro estaba en italiano, un idioma que no sabía leer. El jersey era suave por el paso del tiempo y olía ligeramente a su colonia. Me lo puse sobre los hombros sin examinar del todo por qué, reconfortándome con su calidez. Mientras continuaba mi exploración, encontré un escritorio en la esquina con un cajón cerrado con llave, lo único en la cabaña que parecía estar deliberadamente protegido. Me picaban los dedos por intentar abrirlo, pero resistí el impulso. Ya me había metido en suficientes problemas como para buscar más. En la cocina encontré la comida prometida,
provisiones sencillas que requerían una preparación mínima. No tenía hambre, pero me obligué a comer algo de todos modos, sabiendo que necesitaba mantener mis fuerzas. ¿Para qué? No estaba del todo segura. Mientras comía, contemplé mis opciones. Tenía que admitir que eran muy limitadas. Podía intentar huir, pero ¿a dónde iría? No tenía transporte, ni servicio telefónico, ni idea de dónde estaba. Incluso si lograba llegar a la civilización de alguna manera, los hombres de Victor Constantine seguirían buscándome y Tina seguiría en peligro. Podía esperar a que Luca regresara. Esperar que su misión de rescate tuviera éxito. ¿Y luego qué? Aceptar cualquier nueva vida que él me preparara. La idea debería haberme aterrorizado, pero en cambio me provocó una complicada mezcla de emociones que se arremolinaban en mi pecho. En el transcurso de una noche, todo lo que conocía había desaparecido: mi apartamento, mi trabajo, mi sentido de quién era y qué significaba mi vida. De repente todo parecía una fachada, una construcción endeble que se había derrumbado ante la primera prueba real. Y bajo los escombros, un pensamiento inquietante estaba tomando forma. Quizás este caos, este peligro, este hombre, quizás esto era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Seguía luchando con esta inquietante idea cuando oí acercarse un coche. El corazón se me subió a la garganta mientras me acercaba a la ventana y miraba con cautela a través de las persianas. El SUV negro había regresado y se detuvo frente a la cabaña. Lucas salió primero, con la ropa desaliñada y una mancha oscura en la camisa blanca que esperaba que no fuera sangre. Marco le siguió, sosteniendo entre ambos a una figura que reconocí con una oleada de alivio. «¡Tina!», grité, corriendo a abrir la puerta, a pesar de la advertencia anterior de Luca. Mi amiga levantó la vista al oír mi voz, con el rostro pálido y surcado de lágrimas, pero gloriosa y maravillosamente viva. «Emma». Corrí hacia ella y le quité el peso a Marco mientras se tambaleaba hacia mí. Se sentía frágil en mis brazos, temblando como una hoja en una tormenta. «No pasa nada», le susurré, guiándola hacia adentro. «Ahora estás a salvo». Luca nos siguió, con una expresión indescifrable mientras observaba nuestro reencuentro. Me di cuenta de que definitivamente había sangre en su camisa, pero se movía sin mostrar ningún signo de lesión. La sangre no era suya. «Necesita descansar», dijo con voz controlada, profesional, probablemente la de un médico. «Pero eso tendrá que esperar hasta mañana». Llevé a Tina al sofá y la ayudé a sentarse mientras ella se aferraba a mi mano como si fuera un salvavidas. «¿Qué ha pasado?», pregunté, mirando a ella y a Luca. «¿Qué te han hecho?». «No lo han hecho», preguntó Tina tragando saliva, con voz entrecortada. «Solo me han asustado mucho. Dijeron que empezarían a cortarme los dedos si se escapaba», dijo, con nuevas lágrimas cayéndole por las mejillas. «Ya ha terminado», la tranquilicé. Aunque no tenía derecho a hacer tales promesas, Luca desapareció en otra habitación y regresó momentos después con un vaso de agua y lo que parecían ser pastillas recetadas. «Para el dolor», explicó, ofreciéndoselas a Tina. Nada demasiado fuerte. Ella dudó, mirándome en busca de orientación. Asentí y ella las aceptó con manos temblorosas. «Gracias», dijo con voz débil mientras miraba a Uka, «por venir a buscarme». Algo cambió en su expresión, un momento de ternura que desapareció tan rápido como había aparecido. «Deberías descansar», repitió, dándose la vuelta. Ayudé a Tina a llegar al dormitorio y la acosté bajo las mantas. Se quedó dormida casi al instante, arrastrada por el cansancio y la medicación. La observé durante unos momentos, asegurándome de que realmente estaba allí, realmente a salvo, antes de volver a la sala principal. Luca estaba de pie junto a la chimenea, mirando las llamas que, al parecer, acababa de encender. Me fijé en que se había cambiado de camisa, pero todavía tenía una mancha oscura en la muñeca. Se había arremangado, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y marcados con cicatrices que no había visto antes. «¿De verdad está bien?», pregunté en voz baja. Él no apartó la mirada del fuego. «Físicamente, sí. Aún no habían cumplido las amenazas que hicieron en el video». «Mentalmente», se encogió de hombros.
Eso depende de su resistencia y de los hombres que la secuestraron. Ahora sí me miró, con los ojos reflejando la luz del fuego. ¿De verdad quieres la respuesta a esa pregunta, Emma? No la quería, pero la hice de todos modos. ¿Los mataste? Sí, sin vacilar, sin remordimientos, solo una simple declaración de hechos. Debería haberme horrorizado, debería haber retrocedido ante él, ante la violencia que representaba. En cambio, me encontré asintiendo, aceptando su respuesta con una calma que me inquietaba. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, cruzándome de brazos, sintiendo de repente frío a pesar del calor del fuego. Ahora esperamos, dijo, volviéndose hacia las llamas. Víctor descubrirá que sus hombres están muertos. Vendrá a buscarnos con todo lo que tiene, pero no nos encontrará aquí. Con el tiempo, quizás sí. Nada permanece oculto para siempre. Lucas se dispuso a servirse una copa, sin ofrecerme nada esta vez. Pero nos dará tiempo para planear nuestro próximo movimiento, que es... Dio un largo sorbo antes de responder. Le daré lo que quiere, la copia del disco duro. Fruncí el ceño, confundida. Pero dijiste que eso pondría en peligro a tu gente. Lo hará. Pero ahora no veo otra alternativa. La luz del fuego resaltaba sus rasgos, poniendo de relieve el cansancio que no había notado antes. La situación se ha agravado más allá de lo que puedo controlar por los canales normales. Porque mataste a sus hombres. Porque te capturé, corrigió. Víctor estaba dispuesto a utilizar a tu amigo para sacarte de tu escondite. Imagina lo que hará ahora que os he quitado a los dos y he matado a sus hombres en el proceso. La realidad de nuestra situación me golpeó de nuevo. Esto no va a terminar, ¿verdad? Seguirá persiguiéndonos. Los ojos de Lucas se encontraron con los míos, y en ellos vi una determinación que me hizo estremecer. No si ya no es capaz de hacerlo. La implicación era clara, vas a matarlo. Es la única solución permanente, dijo simplemente, como si estuviera discutiendo una estrategia empresarial en lugar de un asesinato. Tiene que haber otra manera. ¿Cómo cuál, Emma? De repente, su voz se volvió más aguda. Acude a la policía, entrega pruebas, entra en el programa de protección de testigos. ¿De verdad crees que un hombre como Victor Constantine no podría encontrarte si quisiera? ¿Que no podría llegar a tu familia, a tus amigos? Me estremecí al mencionar a mi familia. No los metas en esto. Ojalá pudiera, dijo, suavizando ligeramente la voz, pero ya están metidos en esto. En el momento en que Víctor te identificó como valiosa para mí, todas las personas que te importan se convirtieron en un objetivo. ¿Valiosa para ti?, repetí, centrándome en la frase que me había estado rondando la cabeza toda la noche. ¿Por qué soy valiosa para ti, Luca? ¿En serio? No es solo porque me parezco a tu hermana, ¿verdad? Dejó la copa con cuidado, con movimientos deliberados. No, no es solo eso. Entonces, ¿qué? Cruzó la habitación hacia mí y se detuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Te he observado durante meses, Emma. He aprendido tus rutinas, tus hábitos. He visto cómo te preocupas por las personas que te rodean, cómo luchas por ellas incluso cuando te cuesta caro. Eso no es una respuesta, ¿verdad? Levantó la mano y me acarició la mejilla. Un gesto sorprendentemente suave para un hombre al que acababa de ver confesar un asesinato. He vivido mi vida rodeado de gente que quiere cosas de mí. Poder, dinero, protección. Nadie ve más allá de lo que represento, de quién soy. ¿Y tú crees que yo sí? No me aparté de su contacto, aunque sabía que debía hacerlo. Creo que tú podrías, dijo en voz baja, si se te diera la oportunidad. Antes de que pudiera responder, un ruido procedente del dormitorio llamó nuestra atención. Tina, llamándome por mi nombre, me alejé de Luca, rompiendo la extraña tensión que se había creado entre nosotros. Deberías ir con ella, dijo, bajando la mano. Ahora mismo te necesita más que yo. Asentí, agradecida por la interrupción, pero extrañamente reacia a marcharme. En la puerta del dormitorio, me detuve y lo miré. Por si sirve de algo, dije en voz baja. Creo que estoy empezando a verte, Luca Valente,
Y no sé si eso me aterroriza o me emociona más. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Quizás ambas cosas sea la respuesta adecuada. Quizás lo fuera. Mientras cerraba la puerta detrás de mí para ir a consolar a mi amiga traumatizada, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que, a pesar de todo, del peligro, la violencia, el completo trastorno de mi vida, algo fundamental había cambiado dentro de mí, algo que no se podía deshacer, sin importar cómo terminara esto. Y en la quietud de mi mente se formó un pensamiento traicionero. Quizás no quería que se deshiciera. La mañana llegó con una luz pálida que se filtraba a través de ventanas desconocidas. Había pasado la noche junto a Tina, escuchando su respiración, tranquilizándola cuando las pesadillas la despertaban sobresaltada. Ahora dormía plácidamente, aparentemente agotada por el peor de sus miedos. Salí silenciosamente del dormitorio, con el cuerpo entumecido por la incómoda postura que había mantenido durante toda la noche. La cabaña estaba en silencio, salvo por el suave crepitar de las brasas en la chimenea. Luca estaba sentado en uno de los sillones, y su postura sugería que no se había movido mucho desde nuestra conversación de horas atrás. ¿Has dormido algo?, le pregunté, con una voz que sonaba demasiado alta a primera hora de la mañana. Silencio. Levantó la vista con ojeras bajo los ojos, lo que confirmó mis sospechas. Alguien tenía que vigilar. ¿Qué hay de Marco? Comprueba el perímetro cada hora. Lucas se estiró, moviendo los hombros para liberar la tensión. Volverá pronto con provisiones. Me dirigí a la cocina en busca de café. La domesticidad de la acción me pareció surrealista después de todo lo que había pasado. «¿Tienes un plan?», dije. No era una pregunta, sino una afirmación. El comienzo de uno. Se levantó, se unió a mí en la cocina y se estiró para abrir un armario que yo no había mirado. Su proximidad me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. Aquí. Nuestros dedos se rozaron cuando me pasó el bote de café. El contacto se prolongó un latido más de lo necesario. Gracias. Me ocupé de la cafetera. Necesitaba distraerme. ¿Vas a compartir este plan o solo se lo dirás a quien lo necesite saber? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Veo que le está cogiendo el gusto al sarcasmo. A mí me está cogiendo el gusto a las respuestas, le respondí, midiendo el café molido en el filtro. Mi vida también está en juego. Se apoyó en la encimera y me observó trabajar. Víctor espera que me ponga en contacto con él para intentar negociar. Cree que le ofreceré el coche a cambio de su seguridad. ¿Y lo hará? Se lo ofreceré, dijo con cautela. Pero el intercambio no saldrá como él espera. Me volví para mirarlo de frente. Estás tendiendo una trampa. Sí. ¿Y qué pasará si él no aparece? ¿Si envía a más hombres en su lugar? La expresión de Lucas se endureció. Él vendrá. El orgullo de Víctor no le permitirá delegar esto. No después de que te llevé a ti y a tu amigo de debajo de sus narices. Maté a sus hombres. La referencia casual al asesinato debería haberme inquietado más. En cambio, me encontré asintiendo, aceptando su valoración. Y si te equivocas, yo no. La certeza en su voz era absoluta. Pero necesito tu ayuda para que esto funcione. Mi ayuda. Casi me echo a reír. ¿Qué podría hacer yo que tus hombres no puedan? Víctor cree que tienes el impulso o sabes dónde está. Necesita creer que te llevaré al intercambio porque has insistido en estar allí, en verlo con tus propios ojos, comprendí de repente. ¿Quieres que sea el cebo? Quiero que estés presente, corrigió, bajo la protección total de mis hombres, sin ningún riesgo real para ti. Sin ningún riesgo real, repetí incrédula. En un enfrentamiento con un criminal violento que me quiere muerta, Lucas se acercó, su intensidad llenando la pequeña cocina. Nunca dejaría que te pasara nada, Emma. Nunca. La convicción en su voz hizo que mi corazón se acelerara. No puedes prometer eso. Puedo, insistió. Y lo prometo. Nos miramos fijamente, el aire entre nosotros cargado de algo que no podía o no quería nombrar. La cafetera gorgoteó detrás de mí, rompiendo el momento. Lo pensaré, dije, volviéndome para servir 2 tazas.
pero primero tengo que ver cómo está Tina. Aceptó el café que le ofrecí. Sus dedos rozaron los míos de nuevo. Por supuesto. Cuando volví al dormitorio, Tina estaba despierta, sentada contra el cabecero con los ojos cansados, que se relajaron ligeramente cuando me vio. Hola, dije en voz baja, sentándome a su lado. ¿Cómo te encuentras? Como si me hubiera atropellado un camión, y luego el camión hubiera dado marcha atrás y me hubiera atropellado otra vez. Intentó esbozar una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Qué demonios está pasando, Emma? En un momento estamos en el bar, y al siguiente me secuestran en plena calle unos hombres armados. Y entonces se cayó, temblando. Es complicado, dije, sabiendo lo inadecuado que sonaba. No. Me cogió la mano y me la apretó con fuerza. Ese hombre, Luca, mató a gente anoche para salvarme. Su voz se redujo a un susurro. Lo vi suceder, Emma. Ni siquiera dudó. Tragué saliva. Lo sé. ¿Quién es él para ti? ¿En serio? Era la pregunta que me había estado haciendo toda la noche. Aún no estoy segura, admití, pero él es la única razón por la que ambas seguimos vivas. Tina me miró a la cara y encontró algo que le hizo abrir ligeramente los ojos. Te estás enamorando de él. No, respondí demasiado rápido. Eso es una locura. Es peligroso. También lo son los huracanes, pero la gente sigue persiguiéndolos. Ella negó con la cabeza. Vi cómo te miraba anoche, como si fueras lo único que importaba en todo el mundo, como si fuera capaz de quemarlo todo para mantenerte a salvo. Sus palabras tocaron algo muy sensible dentro de mí. No es así, ¿verdad? Tina se recostó contra las almohadas, con aspecto de estar agotada. Solo ten cuidado, Em. Los hombres así no aman como la gente normal. Solo sienten posesión y obsesión. La advertencia me pareció innecesaria. Había visto el lado peligroso del interés de Luca por mí. Sin embargo, algo en mí se rebelaba contra la valoración de Tina. Quería defenderlo. Antes de que pudiera responder, un suave golpe en la puerta nos interrumpió. Luca estaba allí, con una expresión cuidadosamente neutra. Marco ha vuelto, dijo. Ha traído ropa, comida y suministros médicos. Gracias, respondí, sin saber qué más decir con Tina mirándonos tan fijamente. He preparado un baño para tu amiga, continuó mirando brevemente a Tina. Pensé que le gustaría. La amabilidad del gesto me sorprendió. Sería estupendo, ¿verdad, Tina? Ella asintió, sin dejar de mirar a Luca con cansancio. Sí, gracias. La ayudé a llegar al cuarto de baño, donde la esperaba un baño humeante, con toallas y ropa limpia preparadas. Una vez que se instaló, volví y encontré a Luca en la cocina, desempaquetando la compra con una facilidad doméstica que parecía contradecir todo lo que sabía de él. Ha sido muy amable, le dije, apoyándome en el marco de la puerta. Lo del baño. Levantó la vista y luego continuó con su tarea. Es una comodidad básica. Todo el mundo se lo merece después de un trauma. Había algo en su tono, un conocimiento personal del trauma, que me hizo preguntarme qué experiencias lo habían moldeado. ¿Qué había convertido a un hombre capaz de tal consideración en alguien que también podía matar sin dudarlo? Lo haré, dije de repente. Ayudaré con tu plan. Se detuvo. ¿Estás segura? No, admití, pero no veo otra salida para ninguno de nosotros. Se volvió hacia mí, estudiándome con una intensidad que me hizo sentir transparente. Gracias. No me des las gracias todavía. Tengo condiciones. Una pizca de diversión brilló en sus ojos. Por supuesto que las tienes. Tina se queda aquí a salvo con Marco. No se acerca al intercambio. Él asintió. Ya forma parte del plan. Y cuando esto termine, suponiendo que sobrevivamos, nos ayudas a desaparecer. Nuevas identidades, nuevas vidas. En algún lugar donde los socios de Víctor no puedan encontrarnos. Eso no será necesario después de que nos ocupemos de Víctor, dijo con una confianza que me heló la sangre. No puedes estar seguro de eso. Podría haber otros que quieran venganza. Lucas se acercó, acortando la distancia entre nosotros. ¿Y si no quiero que desaparezcas? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes lo que quiero decir? Su voz se suavizó.
Desde el momento en que te vi de verdad, no solo por tu parecido con Sofía, no he podido sacarte de mi mente. La idea de que desaparezcas de mi vida. Se cayó, apretando la mandíbula. No lo encuentro aceptable. Lo que tú encuentres aceptable no es lo importante, dije, luchando por mantener la voz firme a pesar de que mi corazón latía a toda velocidad. Mi vida no te pertenece. No, asintió sorprendiéndome. No me pertenece, pero te estoy ofreciendo una opción. ¿Qué opción? Quedarte, dijo simplemente. Conmigo, bajo mi protección. La oferta me dejó atónita y en silencio por un momento. ¿Cómo qué, tu prisionera? ¿Tu mascota? La ira brilló en sus ojos. Como mi compañera, si eso es lo que quieres, o simplemente como alguien bajo mi protección, manteniendo la vida que elijas construir. Tú establecerías las condiciones. Era lo último que esperaba. Este hombre peligroso ofreciéndome libertad de acción, elección. ¿Por qué? Su expresión se suavizó ligeramente. Porque en todos mis años observando a la gente calcular sus motivos y manipular sus deseos, tú eres la única que me ha mirado y ha visto más allá del nombre, el poder, la violencia. Tú me ves, Emma, al hombre que hay debajo de todo eso. Has matado a gente, dije, necesitando recordarnos a ambos esta verdad fundamental. Sí, reconoció sin dudar. Y volveré a matar para proteger lo que es mío. No voy a fingir ser algo que no soy, pero contigo, extendió la mano lentamente, dándome tiempo para apartarme. Ash, y me apartó un mechón de pelo de la cara. Contigo quizá podría ser más de lo que he sido. La sinceridad de sus ojos me hizo sentir un nudo en el pecho. Era una locura, el síndrome de Estocolmo en su máxima expresión. Y sin embargo, no podía negar la atracción que sentía hacia él, esa extraña sensación de reconocimiento, como si una parte de mí lo hubiera estado esperando sin saberlo. No puedo prometer nada, dije finalmente. No hasta que esto termine. No hasta que haya tenido tiempo de pensar con claridad, lejos de todo este caos. Él asintió, aceptando mi respuesta con una elegancia que me sorprendió. Es todo lo que pido, la posibilidad. La puerta del baño se abrió, interrumpiendo lo que pudiera haber venido a continuación. Tina salió con mejor aspecto, todavía pálida, todavía conmocionada, pero más limpia y más serena. El momento entre Luca y yo se disipó, y la realidad se reafirmó. El resto del día transcurrió en un extraño limbo de rutinas domésticas y planes intensos. Luca esbozó su estrategia para el intercambio. Una reunión en un complejo industrial abandonado que ambas familias habían utilizado para negocios legítimos en el pasado. En teoría, un terreno neutral, aunque por su tono deduje que Luca ya había tomado medidas para asegurarse la ventaja. Marco se quedaría con Tina mientras un equipo de los hombres de confianza de Luca se posicionaría por todo el complejo antes de nuestra llegada. Yo acompañaría a Luca, aparentemente como garantía de que el disco solo se entregaría una vez que mi seguridad estuviera garantizada. En realidad, llevaría un chaleco antibalas debajo de la ropa y permanecería en el coche hasta que se confirmara la llegada de Víctor y la situación estuviera asegurada. Esperará una traición, señalé mientras revisábamos el plan por tercera vez. No es tonto. No, Luca asintió, no es tonto, pero es predecible. Esperará la traición obvia, hombres escondidos en las vigas, un francotirador en el tejado. No esperará lo que realmente va a pasar, que es... La sonrisa de Luca era fría. Digamos que llevamos años teniendo a alguien dentro de la organización de Víctor. Esta noche, esa inversión dará sus frutos. Temblé, sin querer saber más detalles. Cuanto menos supiera sobre los detalles de lo que iba a pasar, menos cómplice me sentiría de la violencia que se avecinaba. A medida que se acercaba la noche, la tensión aumentaba en la pequeña cabaña. Marco preparaba las armas con metódica precisión. Luca hacía llamadas telefónicas en un italiano rápido, con voz controlada, pero con un trasfondo de autoridad que me recordaba exactamente quién era. No solo el hombre que me había mostrado amabilidad y preocupación, sino un líder capaz de orquestar la muerte desde la distancia.
Tina lo observaba todo con una indiferencia que me preocupaba, con la mirada perdida, excepto cuando se fijaba en mí. Luego se llenaron de una preocupación que me provocó un nudo de culpa en el estómago. No tienes por qué hacer esto, me dijo cuando nos quedamos a solas. Aún podemos huir, buscar una comisaría, pedir protección y decir, ¿qué? Le pregunté con delicadeza. ¿Que estamos atrapados entre familias mafiosas enfrentadas? ¿Que no tenemos pruebas, solo nuestra palabra contra la suya? Estaríamos muertos antes de que se tramitara el papeleo. Ella no discutió, lo que me indicó que ya había llegado a la misma conclusión. Al caer la noche, Luca me encontró de pie junto a la ventana, observando cómo el bosque se oscurecía a nuestro alrededor. «Es la hora», dijo en voz baja. Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. La realidad de lo que estábamos a punto de hacer, de lo que él estaba a punto de hacer, me oprimía con un peso sofocante. Tina me abrazó con fuerza antes de que me fuera. «Vuelve», me susurró, «prométemelo». «Te lo prometo», le dije, esperando que no fuera una mentira. Afuera nos esperaba otro vehículo, un elegante sedán con cristales tintados, más anónimo que los todoterrenos que habíamos usado antes, menos propenso a llamar la atención. Luca me abrió la puerta del copiloto y me sujetó el brazo mientras me sentaba en el asiento. «Última oportunidad para cambiar de opinión», dijo, con una voz tan baja que solo yo podía oírla. Lo miré, a este hombre que había trastocado toda mi existencia en un solo día, que había matado para protegerme, que me había ofrecido opciones incluso cuando las circunstancias me las habían arrebatado. «Voy contigo», dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. «Acabemos con esto». Algo parecido al orgullo brilló en sus ojos mientras cerraba la puerta y se dirigía al asiento del conductor. El motor rugió y comenzamos el viaje de vuelta a Chicago, hacia el destino que nos esperaba. En la oscuridad creciente, Lucas se inclinó sobre la consola central y me tomó la mano. No la aparté. Fuera lo que nos esperaba, lo afrontaríamos juntos. Las luces de la ciudad aparecieron en el horizonte. Una extensión resplandeciente que parecía pertenecer a otra vida. De verdad habían pasado poco más de 24 horas desde que era una mujer normal, con una vida normal, desde que mi mayor preocupación era pagar el alquiler y encontrar un trabajo mejor. Luca conducía con confianza, con una mano en el volante y la otra aún sosteniendo la mía. La calidez de su agarre me anclaba mientras la ansiedad amenazaba con abrumar mi determinación. «Cuéntame sobre la vida que habías planeado», dijo de repente, rompiendo el tenso silencio. Antes de todo esto, la pregunta me tomó por sorpresa. «¿Por qué?» «Quiero saber qué te he quitado», respondió, con voz suave pero seria. «Lo que necesito devolverte si puedo». Consideré desviar la pregunta, pero me encontré respondiendo con sinceridad. Nada extraordinario. Estaba ahorrando para la escuela de posgrado, biblioteconomía. Quería trabajar en la conservación de libros raros. Mis turnos en los bares eran solo para llegar a fin de mes hasta que pudiera pagar la matrícula. «¿Libros?», repitió, con una pequeña sonrisa en los labios. «Eso explica las estanterías de tu apartamento, la forma cuidadosa en que los manejas, como si fueran objetos preciosos. ¿Te has dado cuenta?» La idea de que hubiera observado detalles tan íntimos sobre mí me resultaba inquietante y al mismo tiempo extrañamente reconfortante. «Me fijo en todo lo que te rodea, Emma». Me miró brevemente antes de volver a centrar su atención en la carretera. «La forma en que te colocas el pelo detrás de la oreja cuando piensas. Cómo siempre compruebas las salidas cuando entras en una habitación. El hecho de que bebas café con la mano izquierda, pero comas con la derecha». Un escalofrío me recorrió el cuerpo que no tenía nada que ver con el miedo. «Eso es invasivo», sugirió, con tono burlón. «Obsesivo, minucioso», decidí. «Y sí, un poco inquietante». Me apretó la mano suavemente. «Nunca fue mi intención perturbar tu vida, solo protegerla desde la distancia». Y ahora su perfil se recortaba nítido contra las luces que pasaban, con la mandíbula apretada por una tensión que, por lo demás, ocultaba. Ahora me encuentro deseando formar parte de ella, no solo ser su sombra.
La confesión quedó suspendida entre nosotros, honesta de una manera que no esperaba. Antes de que pudiera responder, continuó. Aún podrías tener esa vida, ya sabes, el título universitario, los libros raros. Tengo contactos en universidades, fundaciones que financian trabajos de conservación. ¿Me estás ofreciendo ser mi mecenas? Le pregunté, incapaz de ocultar una pizca de incredulidad en mi voz. Te estoy ofreciendo compensarte, me corrigió, para asegurarme de que después de esta noche puedas perseguir el futuro que desees. Con o sin, se interrumpió, apretando la mandíbula. Con o sin ti, terminé por él. Asintió una vez, con un movimiento rápido y preciso. Nos sumimos en el silencio mientras la ciudad nos envolvía. Las calles familiares ahora parecían extrañas, amenazantes. Luca condujo por rutas menos transitadas, evitando las vías principales donde las cámaras podrían rastrear nuestro paso. Finalmente, giramos hacia una zona industrial, donde los edificios se volvían más ruinosos a cada manzana. Nos siguen, dijo Luca de repente, con voz tranquila a pesar de sus palabras. Dos coches detrás, un sedán negro. Mi corazón dio un vuelco mientras resistía el impulso de girarme y mirar. Posiblemente los hombres de Víctor o la policía. En cualquier caso, una complicación. Dio otra vuelta, esta vez más brusca, acelerando ligeramente. Cambio de planes. Hay un teléfono en la guantera. La contraseña es 7294. Envía un mensaje al contacto llamado Falcon. Dile que nos trasladamos a la posición B y que necesitamos apoyo inmediato. Busqué a tientas en la guantera y encontré el elegante teléfono. Mis dedos temblaban mientras lo desbloqueaba y localizaba el contacto. Nos trasladamos a la posición B. Necesitamos apoyo inmediato. Pulsé enviar y miré a Luca en busca de más instrucciones. Ahora llama a Marco, me indicó. Dile el cambio, pero utiliza estas palabras exactas. El paquete necesita ser trasladado al punto de entrega alternativo. Hice lo que me pidió. La única respuesta fue un gruñido de Marco antes de que se cortara la línea. ¿Qué significa eso?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, mientras Luca daba otra vuelta brusca. Significa que la ubicación está comprometida. Nos trasladamos a nuestro plan B. Su expresión era concentrada, casi depredadora. Y significa que te quedas en el coche con dos de mis hombres mientras yo me encargo de esto personalmente. Ese no era el plan. El plan ha cambiado. Me interrumpió, con un tono que no dejaba lugar a discusiones. No voy a arriesgarte más. Hizo varias curvas más, aparentemente al azar. El coche que nos perseguía seguía visible en el espejo lateral. Entonces, sin previo aviso, aceleró hacia un callejón tan estrecho que estaba segura de que no cabríamos. El sedán pasó rozando, con unos centímetros de margen, y salió a un pequeño patio detrás de lo que parecía ser un almacén abandonado. Tres SUV negros idénticos esperaban con el motor en marcha. Hombres vestidos de oscuro estaban de pie junto a ellos, con armas a la vista. Mi equipo, explicó Luca, deteniendo nuestro coche. Los vehículos idénticos sirven para confundir a cualquiera que nos siga. Tú irás en uno con Paulo y Enzo. Yo tomaré otro. El tercero servirá de señuelo. Antes de que pudiera responder, ya había salido del coche y se dirigía con paso firme hacia el hombre que esperaba, con una autoridad que lo transformaba. Este era Luca Valente en su elemento. El hombre de negocios controlado, sustituido por la presencia imponente de un hombre nacido para el poder. Lo observé mientras daba instrucciones rápidas y los hombres asintieron con respeto y eficiencia. Cuando volvió a mi lado, me abrió la puerta y me ayudó a salir, manteniendo su cuerpo entre mí y la entrada del callejón. Los hombres que nos siguen se han detenido a la entrada del callejón, dijo en voz baja. Están esperando refuerzos, lo que confirma que son los vencedores. Tenemos unos minutos como mucho. De uno de los todoterrenos salió un hombre que llevaba lo que parecía un chaleco antibalas. «Ponte esto», me ordenó Luca, quitándoselo. «Debajo de la chaqueta». Obedecí. El peso del chaleco me resultaba extraño y restrictivo. Luca comprobó el ajuste con manos expertas,
haciendo pequeños ajustes antes de asentir con la cabeza en señal de aprobación. Emma, dijo, suavizando la voz mientras me tomaba el rostro entre las manos. Pase lo que pase, recuerda que yo... El estruendo de un disparo lo interrumpió y una bala rebotó en el maletero del sedán que estaba cerca de nosotros. En un instante, me tiraron detrás del vehículo. El cuerpo de Luca cubrió el mío de forma protectora mientras sus hombres respondían al fuego. «¡Sacadla de aquí!», gritó Luca, y de repente me levantaron y me llevaron a medio arrastrar hacia uno de los todoterrenos. Miré atrás, desesperada por ver a Luca, pero él ya se había puesto a cubierto, armado. «¡Esperad!», grité, luchando contra los brazos que me sujetaban. «Luca», él miró atrás y sus ojos se encontraron con los míos durante un breve y electrizante instante. Luego asintió con la cabeza al hombre que me sujetaba. Una orden y me metieron en el vehículo que nos esperaba. La puerta se cerró de golpe y nos pusimos en marcha, el todoterreno avanzando a trompicones por una salida diferente a la que habíamos tomado para entrar. Los sonidos de los disparos se desvanecieron detrás de nosotros mientras nos alejábamos a toda velocidad, dejando atrás a Luca y la caótica escena. El señor Valente nos esperará en la ubicación secundaria. Uno de los hombres, Paulo, supongo, dijo desde el asiento del copiloto. «Es más seguro así». «¿Más seguro?», repetí, con la ira ardiendo en mi interior. «Él está ahí atrás, en un tiroteo. El jefe sabe defenderse solo». El conductor, Enzo, respondió con una confianza que no me tranquilizó en absoluto. No es su primer tiroteo. Eso era precisamente lo que me preocupaba. Había visto la eficiencia calculada con la que Luca actuaba, pero incluso el estratega más hábil podía caer víctima de un disparo afortunado. Esa idea me oprimía el pecho dolorosamente. Condujimos durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron 20 minutos. Finalmente, entramos en lo que parecía ser un garaje privado debajo de un edificio de oficinas sin letrero. El espacio estaba desierto, salvo por unos pocos vehículos caros aparcados en plazas reservadas. «¿Dónde estamos?», pregunté mientras los hombres me acompañaban desde el todoterreno hasta un ascensor. «Una de las propiedades del señor Valente», explicó Paulo, utilizando una tarjeta para acceder al ascensor. «Un negocio legítimo, un bufete de abogados en la planta superior, apartamentos seguros en la última planta». El ascensor subió suavemente hasta el ático y se abrió directamente a un lujoso apartamento con ventanas de suelo a techo que ofrecían una impresionante vista del horizonte de Chicago. No podía ser más diferente de la rústica cabaña. Todo era elegancia moderna y sofisticación urbana. «Póngase cómoda, señorita Campbell», dijo Paulo, señalando la sala de estar. «El señor Valente se unirá a nosotros en breve. Y si no lo hace, no pude evitar preguntar». Los dos hombres intercambiaron miradas. «Lo hará», dijo Enzo con firmeza. Se colocaron cerca de la entrada, profesionales y alertas. A pesar del entorno lujoso, yo caminaba por la enorme sala de estar, incapaz de quedarme quieta, mirando mi reloj cada pocos minutos. El chaleco antibalas limitaba mis movimientos, pero me resistía a quitármelo, como si hacerlo pudiera de alguna manera arruinar el regreso seguro de Luca. Pasó una hora, luego otra. La noche se intensificaba fuera de las ventanas. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas a la tierra. Aún no había noticias. «Algo anda mal», dije finalmente, mirando a los dos guardias. «No debería tardar tanto». La expresión de Paulo permaneció impasible. «El señor Valente nos dio instrucciones estrictas de permanecer aquí con usted hasta su llegada». «Al diablo con sus instrucciones». Mi voz se elevó con miedo y frustración. «¿Y si está herido? ¿Y si necesita ayuda?» «El jefe tiene a todo un equipo con él», dijo Enzo, con un tono más suave que el de sus compañeros. Si necesitara ayuda, habrían llamado. Justo cuando pronunció esas palabras, sonó su teléfono. Contestó y habló rápidamente en italiano, sin revelar nada con su expresión. Cuando colgó, asintió con la cabeza a Paulo. Allí, de camino, dijo simplemente. El alivio me invadió con tanta intensidad que casi me doblé de rodillas. «¿Luca está bien?». Enzo dudó lo suficiente como para hacerme sentir una nueva oleada de miedo.
Está llegando. El ascensor sonó antes de que pudiera pedirle una aclaración. La puerta se abrió para revelar a Marcos sosteniendo a Luca, que hacía muecas de dolor y cuya camisa blanca ahora estaba manchada de rojo en el lado izquierdo. Luca corría hacia él sin pensar, ayudando a Marco a llevarlo al sofá. No es nada, insistió Luca con los dientes apretados. Solo es un rasguño. Eso no es nada, le respondí con cuidado, ayudándole a quitarse la chaqueta para evaluar mejor la herida. Necesitas un médico. Ya lo he llamado, me aseguró Marco. Nuestro médico está de camino. La herida era efectivamente un rasguño, pero profundo, que había dejado una hendidura a lo largo de las costillas de Luca. Sangraba constantemente, pero no con el flujo pulsante que indicaría un golpe arterial. Aún así, había perdido suficiente sangre como para dejarlo pálido, con su habitual tez olivácea cenicienta. ¿Qué ha pasado?, pregunté, aceptando un botiquín de primeros auxilios de Paulo y abriéndolo con manos temblorosas. Víctor estaba más preparado de lo que esperábamos, dijo Luca, haciendo una mueca de dolor cuando presioné la herida. Tenía más hombres en posición. ¿Lo hicisteis? No pude terminar la pregunta. No, admitió Luca, con evidente frustración en su voz. Escapó en la confusión, pero no salió ileso. La expresión de Marco era sombría. Habíamos perdido a 3 de nuestros hombres y 7 de los de Víctor. Creemos que recibió al menos un disparo antes de que sus guardias restantes lo sacaran de allí. El recuento de víctimas me golpeó como un golpe físico. 3 hombres muertos por un plan en el que había aceptado participar por una memoria USB que aparentemente había encontrado meses atrás sin siquiera recordarlo. Esto tiene que acabar, dije en voz baja, concentrándome en vendar la herida de Luca para evitar mirarlo a los ojos. No más muertes, no más violencia, tiene que haber otra manera. La mano de Luca atrapó la mía, deteniendo mis movimientos. Mírame, Emma. A regañadientes levanté los ojos hacia él. No hay un final limpio para esto, dijo con voz suave. A pesar de la dura realidad de sus palabras, Víctor no se detendrá, no ahora. Está herido, acorralado, humillado. Los hombres como él no perdonan ni olvidan. ¿Y entonces qué? Seguiremos matando hasta que uno de los bandos se quede sin soldados. La amargura de mi voz me sorprendió incluso a mí misma. No, dijo Luca, suavizando su expresión. Hemos cambiado las reglas del juego por completo. Antes de que pudiera dar más detalles, el ascensor volvió a sonar. Entró un distinguido anciano que llevaba un maletín médico. El médico, supongo. Se puso a trabajar de inmediato, limpiando y vendando adecuadamente la herida de Luca con destreza, administrándole antibióticos y lo que sospeché que era un potente analgésico, dado que la tensa postura de Luca se relajó gradualmente. Cuando el médico terminó, Marco lo acompañó a la salida, dejándonos solos con Paulo y Enzo, que seguían montando guardia en la entrada. «Dejadnos solos», les ordenó Luca. Dudaron solo un momento antes de obedecer y se retiraron al pasillo. «¿A qué te referías con cambiar las reglas del juego?», le pregunté una vez que nos quedamos solos. Luca se incorporó para sentarse más erguido, haciendo una mueca de dolor con el movimiento. El disco contiene más que información sobre las organizaciones Valente y Constantine. Tiene pruebas de corrupción que llegan hasta los más altos niveles de las fuerzas del orden, la política y el poder judicial de Chicago. Mis ojos se abrieron como platos al comprenderlo. ¿Vas a publicarlo? ¿Una versión editada? Confirmó lo suficiente para proteger a Víctor en los círculos oficiales sin desestabilizar por completo las estructuras de poder de la ciudad. O implicarte a ti mismo, añadí astutamente. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Exactamente. ¿Y crees que eso lo detendrá? ¿Lo hará retroceder? No, admitió Luca, pero lo aislará, lo hará vulnerable, y entonces solo necesitaré un disparo certero, no una guerra total. El frío cálculo en su voz me recordó claramente quién era, de lo que era capaz. Sin embargo, no podía negar la lógica de su plan, ni el hecho de que probablemente provocaría menos muertes que la continuación del conflicto abierto entre las familias. ¿Qué pasará con Tina y conmigo en todo esto?, pregunté, finalmente.
¿Volveremos a nuestras vidas una vez que nos hayamos ocupado de Víctor? Pregunté. La expresión de Lucas se suavizó. Eso depende de lo que tú quieras, Emma. Lo que yo quiero, repetí. La pregunta me abrumó de repente por sus implicaciones. ¿Qué quería? ¿Volver a mi pequeño apartamento, a mi trabajo de camarera, a mi vida solitaria con sus modestas ambiciones? ¿O algo más? ¿Algo que nunca me había atrevido a considerar antes? Quiero seguridad, comencé lentamente, para mí y para Tina. Quiero terminar mi educación, trabajar con libros como había planeado. Quiero, dudé, reuniendo valor. Quiero entender qué es esto entre nosotros. Sin el miedo y la violencia que lo nublaban todo, la esperanza brilló en los ojos de Luca, vacilante, casi vulnerable. Puedo darte todo eso si estás dispuesta a intentarlo. ¿Y el precio? Pregunté, necesitando tener claro lo que estaba considerando. ¿Qué significaría realmente estar contigo, Luca? ¿En qué me convertiría? Me tomó la mano con un apretón cálido a pesar de su palidez. Te convertiría exactamente en quien eres. Emma Campbell, amante de los libros, amiga leal, superviviente, la mujer que me ve tal y como soy, no solo por lo que he hecho. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Nunca te pediría que te convirtieras en algo que no eres, solo que me aceptaras tal y como soy. No era una decisión fácil. Nada relacionado con Luca Valente era fácil. Pero al mirarlo, herido, vulnerable, pero aún así irradiando la fuerza que me había mantenido a salvo durante esta pesadilla, supe que mi decisión ya estaba tomada. Cuando esto termine, dije, entrelazando mis dedos con los suyos, cuando Víctor ya no sea una amenaza y Tina esté a salvo, entonces lo intentaremos. En mis términos, en tus términos, aceptó, llevando mi mano a sus labios, sean cuales sean. El futuro se extendía ante nosotros, incierto pero lleno de posibilidades. Habría desafíos. Su mundo y el mío colisionarían de formas que aún no podía imaginar. Habría compromisos morales, decisiones difíciles, momentos en los que el hombre que él era pondría a prueba a la mujer que yo quería ser. Pero también estaría esto, la conexión que se había formado entre nosotros en medio del fuego y el miedo, pero que prometía algo más profundo, comprensión, aceptación, tal vez incluso amor. Cuando amaneció en Chicago, pintando el cielo de tonos dorados, y se elevó más allá de las ventanas del ático, Luca me atrajo suavemente hacia sus brazos. Me dejé llevar, apoyando la cabeza contra su costado ileso, sintiendo los latidos fuertes y constantes de su corazón bajo mi mejilla, fuera lo que viniera después.